Buenas, he vuelto para hacer otro vídeo más hablando de estos temas cinematográficos tan interesantes. Y hoy quería hablar de un tema que a mí me interesa mucho y es el cine malo. Pero cine malo, yo soy una persona que disfruto del cine malo, este típico que es tan malo que te ríes, rollo de Room, Birdemic, todas estas películas así de ese estilo. Pero yo creo que hay también películas que son sinceramente tan malas que no son disfrutables, son de estas películas que te desesperan. Y es que hace poco decidí verme, porque como fan del cine malo que soy, decidí verme Emilia Pérez. Y ya obviamente había unas expectativas muy grandes de lo mala que era la película, pero realmente viéndola me pareció que es una película que supera esas expectativas de lo mala que es, tanto por la historia, las actuaciones, las canciones eran, cada canción te daban ganas de acabar con tu vida lo más rápido e indoloro posible. Eh, Todo, o sea, hasta la fotografía, la producción, todo, era horrible. Y quería hablar de este tema de las películas malas que son, para mí, personalmente, las peores películas que he visto en mi vida. Y quiero empezar, lo tengo por aquí apuntado, entonces si me veis que giro así es por eso, ¿no? Bueno, quiero empezar por una película que vi de pequeño, que me regalaron el DVD, y es una película curiosa, ¿no? Porque en apariencia puede parecer algo inocuo, digamos, pero luego cuando la ves realmente es una, ¿cómo decirlo? Es una puta mierda de unas magnitud, de una grandísima magnitud, ¿no? Digamos. Y es la película de Tom y Jerry. Todas las personas aquí yo creo que hemos visto Tom y Jerry, o la gran mayoría. Es una serie de animación típica, clasiquísima, ¿vale? Pues hay una película de Tom y Jerry. Y pensaríais que, como cualquier película que está basada en una serie de animación, sigue un poco la línea de la serie. En el caso de la película de Tom y Jerry decidieron hacer una historia dramática que no pega nada, y que yo tengo la teoría de que es esta típica historia de película que iba a ser otra cosa y de repente dijeron esto no va a vender una mierda porque es absurdo, entonces vamos a meter a Tom y Jerry en medio de la historia, porque es literalmente lo que pasa con la película. Es una basura grande, grande, grande. Hace muchos años que no me la veo y no me la voy a volver a ver, probablemente. Me parece que hasta el dibujo era feo, la historia era como demasiado dramática. Como es Tom y Jerry. O sea, ¿por qué tiene que ser tan dramático? No sé, en fin, bueno. Proseguimos con esta lista. Quiero hablar de Camino Sangriento. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la primera, porque si mal no recuerdo es una saga, la Wrong Turn, que la primera se llama de una forma y luego las demás se llaman de otra. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, digamos que la primera de Camino Sangriento. Recuerdo hacer una fiesta de Halloween y verla, y con varios amigos y tal, y todo el mundo nos quedamos como diciendo, wow. Yo, siendo una persona que me flipa el cine de terror, me he visto cientos de películas de terror, incluso con ese estándar me parece como alucinantemente mala y aburrida, o sea, súper genérica, pero ya os digo, esto yo lo estoy centrando a películas de terror que son tan malas que no tienen ningún valor, ni de como película ni como divertimento, por así decirlo, ¿no? Y Camino Sangriento pues es una de ellas definitivamente. Habrá personas aquí que le haya gustado, ¿no? Pero encima tiene como seis secuelas, tiene un remake, un reboot, su puta madre, todo. Es alucinante, pero bueno, igual que muchas otras sagas, ¿no? Los Chicos del Maíz y otras que son bastante malas, pues el cine de terror está lleno de secuelas malas, la verdad. Proseguimos con Hotel Bitcoin, que es una película española muy reciente. Eh, Tú cambias el tema del Bitcoin por cualquier otra cosa y podría servir perfectamente. O sea, lo del Bitcoin es como cero relevante a la historia. Es una comedia española. Yo he de decir que soy muy defensor de las comedias españolas, rollo La Vaquilla, La Escopeta Nacional, incluso Torrente, por ejemplo, o La Máquina de Bailar, que es una película que me encanta, o Borja Mari Pocholo, las aventuras de Borja Mari Pocholo, como se llame. Incluso Slam, que no sé si habéis visto Slam, que es una peli que sería digna de esta lista si no fuese porque es muy graciosa. Y es muy mala, y tú la estás viendo y dices, es horrible, o sea, es como indignante de lo mala que es, pero es tan chorra que es muy graciosa. Pues la película de Hotel Bitcoin es una comedia moderna, que es un poco lo que a mí me gusta llamar la que se avecina core. Ya de por sí la que se avecina es una serie muy mala, ya lo era en un origen. Es la cuñadización total de Aquí no hay quien viva, que es una grandísima serie que ha envejecido bastante bien, por cierto. Pero es que esto es como la que se avecina de ahora, que es como, que parece casi como algo surrealista, como si te estuvieses viendo Cremaster puesto de ácido y que es como una comedia también.
Entonces, la película esta es La que se avecina Core. Entonces son subgrupos de La que se avecina, ¿no? Digamos. Voy a proseguir con dos películas que hay mucha gente que yo sé que le gustan. Yo personalmente las vi en el cine por otras personas y la verdad que salí del cine de esto de llevándome las manos a la cabeza, estar la película mirando y diciendo, ¿en serio? Que fueron Spider-Man No Way Home y Los Vengadores Infinity War, o como se llame. Bueno, son dos películas que literalmente son como verte una cinemática de un juego de la Play 3 malo. Un juego muy malo de la Play 3, muy aburrido y muy largas. Son películas muy largas. O sea, a lo mejor duran 2 horas y pico y no... Son películas que si durasen 50 minutos probablemente serían un poco mejor, pero es que son basura. Y yo como persona que siempre he sido muy friki de los cómics, yo esto lo he hablado con mucha gente, ¿no? Porque a mí el cine de Marvel no me gusta por lo general no me gusta nada. Precisamente porque yo recuerdo leer cómics de pequeño y leer cómics de mayor y ver las películas y pensar, esto no me transmite para nada lo de los cómics, ¿no? O sea, nada. Me parecen pues un truñazo de película, encima son larguísimas, o sea, el fanservice es como típico de que ya hay 1500 memes de eso, porque es que el cine de Marvel es todo un fanservice como chungo, ¿sabes? De repente sale tal personaje, es como no me importa. Y toda la película tú la estás viendo y es como si te estuviesen diciendo, como si te pusieses las gafas de Están vivos de la película y vieses píllate Disney Plus para verte esta serie en la que sale este personaje. Ve al cine a ver la siguiente mierdón de Marvel, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a seguir con esto, con una película que viene en cine también, y que es una película que recuerdo que cuando salió la gente decía súper perturbadora, súper fuerte, no sé qué, que es la de Talk to Me. No me acuerdo cómo se llama en español, ¿no? Talk to Me, yo qué sé. En fin, es una película de terror muy genérica también. Aquí va a haber muchas películas de terror porque o sea, es un género donde, pese a que me encanta, cuanto más terror te ves, más mierda ves, sobre todo moderno, ¿no? Y Talk to Me es una película que los personajes hacen lo que a mí me gusta llamar el apagar el cerebro. O sea, es como ningún personaje tiene ninguna lógica, ningún personaje ha visto una peli de terror, ningún personaje... Que entiendo que eso es importante para que una película de terror corra, porque si los personajes fuesen inteligentes no irían a los sitios, no harían las gilipolleces que hacen, que activan, por así decirlo, la trama de la película, pero bueno, ya a estas alturas es como tienes que contar un poco con eso, porque estamos demasiado saturados de ver típico personaje que... Típico, ¿no? Posesión infernal. Ve el Necronomicon y dice, ah, pues este libro así con dibujos horribles y con hecho con piel y con sangre humana y todo esto, yo creo que lo que tenemos que hacer es leerlo en alto. Pues no. Y Talk to Me es una película que no merece la pena. Yo salí del cine, fui con una persona y al salir del cine le pedí perdón por haberme la llevado a esa película. La verdad, porque no, o sea, fue como... yo lo siento, ¿sabes? En plan, yo pensaba que iba a ser medianamente buena o por lo menos entretenida, pero es que era muy aburrida. He de decir que el final me gustó algo, pero me pareció tal basura de película que entra en esta categoría. Y ahora quiero hablar de una película que también es de terror, digamos. Si el terror te parece estar en tu habitación a oscuras mirando una pared durante 2 horas por la noche, te va a encantar. Porque es una película que encima tiene unas reviews excelentes, es una película que la gente la ama y le dicen qué miedo, que es Skinamarink. Skinamarink, si la habéis visto, de verdad, es literalmente el equivalente a eso. A quedarte tumbado así en el suelo mirando la pared durante 2 horas y que de repente se oiga que puede ser tu vecina de arriba, ¿sabes? Haciendo ruido. O lo que sea, es que es absurdo. Y esta película encima tiene muy buena puntuación. Muy buena puntuación. En plan, y yo he visto por todos lados a la gente hablar de qué miedo, no sé qué. Y es eso, es el mismo miedo que te puede dar mirar a la pared. Que sí, obviamente hay una entidad que dice cosas, pero es que me da igual. Es que me da igual, es que es una mierda de película. Es una basura. Es aburridísima y de verdad os reto a verla rollo la naranja mecánica con los ojos abiertos así. Y mirarla sin parar, porque es de verdad horrible. Bueno, proseguimos con una película que hay que decir una cosa, y esto es muy gracioso. A mí, Andrew Dominik, el director de Chopper, de el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y Mátalo suavemente, me encantan esas películas. Me flipan, me parecen películas muy estilísticas, muy chulas, con grandes tramas. Y este señor australiano, si mal no recuerdo, hizo una película que fue muy conocida, que es Blonde. Si no habéis visto Blonde, es un biopic sobre Marilyn Monroe escrito, o sea, basado en un libro que escribió un tío que no conocía a Marilyn Monroe, que no era familiar de Marilyn Monroe, y que básicamente es una película que dura 3 horas y pico, cuya protagonista es Ana de Armas, que yo
con el perdón de todo el mundo, que a la gente le encanta como actriz, me parece una de las peores actrices que hay ahora junto a Zendaya, probablemente la peor. Y Blonde es una película infumable, infumable, lentísima, aburridísima. O sea, de esto que incluso el que tenga tantos estilos y tantas cosas y que tal, no salva la película, porque la película es tan aburrida. Yo me salté varias partes de la película. O sea, fue como una experiencia de que te apagan el cerebro, que te apagan el cerebro forzosamente. Porque de verdad la película, o sea, te vuelves más tonto cada vez cuanto más tiempo la estás viendo, ¿no? En fin. Es terrible. Habrá gente que le guste también, supongo. Entiendo, pero es que no. Es esto que, lo que digo, entra en un hueco de película tan mala que no es ni disfrutable, ni por lo menos que digas, oye, pues por lo menos el guión estaba bien. No. Lo siguiente que voy a hacer es hablar de Clerks 3. Yo soy una persona que amo Clerks, la primera. La segunda no me gusta, pero bueno, tampoco me parece la peor película del mundo. Y me parece que tanto. Bueno, perdón, que ya he vuelto. Clerks 1, amo esa película, es una de las películas que me cambió la vida. Me hizo fan de Kevin Smith, con lo que eso conlleva, porque tiene películas que son pésimas. Y por lo demás, o sea, Clerks 2 me parece que es bastante malilla, pero Clerks 3, yo he de decir que me he visto prácticamente todo lo de Kevin Smith, si no todo. Tiene películas muy malas también, tiene la de Hacemos una porno, la de los policías de Bruce Willis, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero luego cuando hizo el reboot de Jay Silent Bob me gustó mucho, pese a que era muchísimo fanservice, no sé qué, pero me gustó, me pareció muy divertida, me pareció graciosa. Sin embargo, Clerks 3, que fue como, creo que a Kevin Smith le dio un infarto o algo así, eso le cambió la vida. Entiendo, pobrecillo, ¿no? O sea, no me alegro ni mucho menos, me parece bien que se haya recuperado y que haya decidido ser más sano en la vida, todo esto. Pero dicho esto, la película es como, ay, me he salvado, voy a hacer Clerks 3, pero es como la mayor puta mierda del mundo. Entonces es triste ver Clerks 3. Más que otra cosa, es triste. Porque encima es como lo peor de Kevin Smith. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Y si habéis visto pelis de Kevin Smith, esto es mucho. Esto es decir muchísimo. Bueno, voy a seguir con una película que me parece una película denunciable. Y hay pocas películas en esta vida que me parezcan denunciables, de verdad. Y una de ellas es Suicide Room, que es una película que hace apología del suicidio. Y no solo eso, glorificación del suicidio. Es como, no, si te suicidas, ahora vas a ser... Es una película polaca, que muy popular entre la gente emo. Y es como una película de, no, porque... Buah, es que se meten en una cosa y se autolesionan y no sé qué. Es una película horrible. Ya de por sí es malísima en todos los aspectos. Pero además de eso tiene la cosa de que hace glorificación del suicidio y de la depresión a tope. O sea, es una película que yo la prohibiría. Solo hay dos películas. Yo estoy muy a favor de la libertad de expresión y del cine así un poco más extremo y más tal. Pero hay dos películas que yo prohibiría. Que serían esa y 3 metros sobre el cielo. Que es terrible. Es una machistada horrible. Y lo que más lo veían eran chicas adolescentes. O sea, el daño que ha debido de hacer esa película en las relaciones de varias chicas cuando la vieron en su época tuvo que ser terrible. Pero bueno. Siguiente voy a seguir con... Pero he de decir que 3 metros sobre el cielo por lo menos es graciosa. Por lo menos. Voy a seguir con una película que es más o menos poco conocida, pero que es... He de decir que tiene su gracia, pero cuando te la ves... O sea, es graciosa contarla. Luego la ves y es terrible. Es una película de verdad. Es una película que se llama Tiptoes. Matthew McConaughey tiene un hermano que es de una persona de baja estatura. Pero es Gary Oldman de rodillas, literalmente. Y pasan varias cosas. La película no sabe, o sea, está como... Es como un drama que... O una comedia que quiere ser un drama que quiere ser una comedia, y no es ninguna de las dos. Es alucinante la película. Eh, Luego encima no funciona ni el drama ni la comedia. La trama es de decir, ¿en serio? O sea, hasta Matthew McConaughey creo que le enseñaron el tráiler en un podcast y se le estaba despollando porque ¿qué vas a hacer? De haber salido en esa película. Yo entiendo que él le han pagado, él es un actor, bla, 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 bla. Pero es una película de verdad horrible. Y la moral de la película también es horrible. O sea, bueno, la cosa termina bien y todo esto, pero el personaje de Matthew McConaughey es como una especie de pseudo-psicópata. O sea, es terrible. Pero bueno, esta probablemente es la que más merece la pena ver de todas las que he dicho de momento. Voy a proseguir con una película de otro director que también antes hacía cosas muy buenas, que era Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia ha hecho grandes películas y luego ha hecho todo lo demás que ha hecho. Que yo, para mí, después de Crimen Perfecto, yo creo que fue después cuando hizo La Comunidad y todas estas. A partir de ahí, la verdad que todo lo que ha hecho me parece
de mal en peor. Excepto Balada Triste de Trompeta, que me gusta mucho. Y yo quiero hablar de una película que probablemente sea su peor película o no. No te sabría decir. Porque sigue haciendo películas, entonces, claro. Venecia Frenia. Venecia Frenia, si la habéis visto, es como un intento de película de terror adolescente, pero hecha ahora muy mal, muy poco divertida, que sabes en todo momento lo que va a pasar, que no tiene chicha, que es fea de cojones. O sea, fea visualmente, fea de cojones. Pero bueno, hay gente que... O sea, también es verdad que la puedes ver y decir, bueno, vale, pero es que de verdad es como esto que la ves y dices, no puedo, no puedo. Estas películas, la mayoría de las que estoy diciendo, es como que te dejan débil. Y como diciendo, ¿por qué estoy viendo esto? Pero bueno, yo invito a todo el mundo a que las vea también. No voy a decir, no las veáis, no perdáis el tiempo. Al fin y al cabo, hay que ver de todo en esta vida, tanto cine bueno como cine malo. En fin, voy a proseguir con una película española también. Yo soy muy fan del Crack 1 y el Crack 2 de Garci. No me he visto nada más de Garci, solo me he visto esas dos. Y me parecen dos peliculones, ya no solo que resaltan dentro del cine español, sino que resaltan dentro del cine internacional. Me parecen dos películas de cine negro, por así decirlo, que son fantásticas, son geniales. Y bueno, hace unos años, Garci, que estaba medio retirado, sacó el Crack 0, que supuestamente es una precuela. Es una precuela como si te hacen Star Wars y luego te hacen un día antes de Star Wars. O sea, es así. O sea, no es una historia de origen, no es nada. Y es una película que, igual, desesperante. Desesperante de verla y decir, no me lo puedo creer. Sobre todo si te gusta el Crack, es incluso peor. Porque el personaje es como, ¿por qué habla así? Es como si se le hubiese olvidado a Garci, que yo le respeto, me parece, o sea, yo por ejemplo, su programa de cine, me parece que es el mejor programa de cine que he visto yo en mi vida, que ya no existe obviamente, ¿no? Pero me parece que era una maravilla porque hablaban del amor del cine, no era criticar ni tal, que yo no estoy criticando tampoco, yo estoy diciendo mi opinión personal. Ellos simplemente hablaban de lo que les gustaba, igual que yo hablo de lo que me gusta, todos los vídeos que he hecho hablando de cine he hablado de lo que me gusta y ahora hablo de lo que no me gusta precisamente. Y el Crack 0, pues no me gusta. Me parece una película muy rancia y como si a Garci se le hubiese olvidado totalmente hacer cine y el Crack. O sea, como... No me acuerdo de qué iba el Crack, pero bueno, voy a hacer una precuela. Que no es precuela tampoco. Es que es precuela en el sentido de eso. Sí, como si fuese un día antes o dos. Que no tiene mucho sentido. Luego, otra película de un director español. Yo veo mucho cine español y a mí, por ejemplo, hubo una época que me dio por Vigas Luna. Me vi sus dos primeras películas, que son Bilbao y Caniche, que me parecen dos películas fantásticas, buenísimas, súper únicas, tal. Pero hay una película que tiene que probablemente estaría en las que prohibiría también, que es Bámbola. Bámbola es una película que es una especie de comedia-drama, igual, no sabe qué ser. Eh, con como muchísimo, o sea, es súper creepy, es súper asquerosa, te sientes sucio viéndola, te sientes mal. Todos los personajes son que dices, por favor, que les maten a todos, absolutamente. Son horribles y la película es, de verdad, es un desastre. Es una película incómoda incluso de ver, con todo lo que pasa y con la historia de amor, muchas comillas. Esto es una historia de amor como lo puede ser 3 metros sobre el cielo, por ejemplo. Luego quiero hablar también, bueno, sigo que mi fuente de información se ha quedado sin chicha. Quiero seguir con una película que me parece igual, muy, muy mal concepto, muy mala película, me parece horrible, la verdad, y que no debería existir, que es FBI Frikis Buscan Incordiar, que es una película de bromas, en la cual Javier Cárdenas lo único que hace es atormentar a Peña. Es horrible y esta sí que no recomiendo que la veáis, que le deis ninguna información, o sea, ninguna atención, ningún nada, porque no merece la pena. Y es de verdad, es triste de ver cómo están troleando a Peña, que pobrecillo, ¿sabes? O sea, es, en fin, horrible. No le voy a dedicar más tiempo porque no se lo merece. Por último, voy a tirar con 4 películas, 2 que yo creo que a la gente, o 3 que creo que a la gente les gustan mucho, que son Monstruoso. Yo la vi en su momento de pequeño cuando estaba empezando a ver más pelis de terror y me encantaba el terror y todo esto. Es una película de fan footage, seguro que lo sabéis. Y es una película basura, o sea, es como si yo cojo la cámara y empiezo a hacer así, luego la trama es malísima, el CGI es muy feo, la película no aporta nada, y a raíz de esto voy a hablar de la otra película que iba a hablar, que es El proyecto de la bruja de Blair, que es otra película que me parece flipante que tuviese tanto éxito, y esto lo he hablado muchas veces con la gente, yo creo que la gente a la que de verdad le gusta el proyecto de la bruja de Blair son los que la vieron cuando salió. Y cuando dijeron, ay, va, que todos los gimmicks que hicieron publicitarios como si fuese real y la página web y todo esto, entiendo que eso a la gente le afectó más. Pero la ves ahora y es una película que es una mierda.
de verdad. O sea, no pasa absolutamente nada hasta los últimos 2 minutos de película, que tampoco pasa gran cosa. Tiene muchísimos seguidores, a la gente le encanta. Bueno, y por último voy a hablar de una película que se llama We're All Going to the World's Fair, que es una película que tuvo bastante éxito. Y igual, es una película que está grabada desde una webcam prácticamente todo. Es un aburrimiento, no pasa nada. La trama es como ultra pretenciosa. La trama no me podría importar menos, la verdad. Y luego, además de eso, tienes el tema de que no, es que es aburridísima. Y igual, y tiene muy buenas puntuaciones, igual que el proyecto de la Bruja de Blair. La gente la ve y es como, oh. Pero realmente, o sea, es de estas películas que no te transmite nada. Que te transmite lo mismo que mirar la oscuridad, así. Porque no hay nada. No hay nada de sustancia en esa película, ¿no? Por así decirlo. Y pues ya está. Esas son las películas que yo considero las peores que he visto en mi vida. Y espero que hayáis disfrutado el vídeo, que le deis like y, si podéis, comentad cuál es la peor película que habéis visto en vuestra vida. Muchas gracias.